Bueno, es posible que un individuo que está catalogado como un perdedor extremo pueda convertirse en un extremo ganador y hacer cosas extraordinarias tan solo con una sola decisión. Esa es la pregunta que te voy a responder en el video de hoy. Y voy a utilizar para eso a un individuo que estuvo este fin de semana, fue protagonista este fin de semana de uno de los eventos estelares en el mundo de los deportes. Y estoy hablando de Charles Oliveira. Charles The Bronx Oliveira, que es el campeón del peso ligero de las artes marciales mixtas dentro de la compañía UFC, dentro de la UFC. Este fin de semana se enfrentaron Charles The Bronx Oliveira, que es el campeón, defendía el cinturón, versus Justin Gaethje, que es uno de los individuos más terroríficos que te puedas imaginar dentro de esa categoría en los últimos 10 años, norteamericano. Se enfrentaron, Charles Oliveira defendía su cinturón, ganó la pelea, y si bien no retuvo el cinturón por una cuestión que hubo un problema con el peso, pero ganó la pelea a alguien que consideraban que era imposible ganarle. Bueno, ¿por qué es tan importante este individuo en particular? ¿Por qué te traigo este caso en particular? Porque hay un factor muy importante, que es un factor sine qua non que se repite como un patrón en todos los individuos de alto rendimiento que te puedas imaginar. Empresarios de élite, deportistas de élite, actores de élite, políticos de élite, da igual. Este factor que te voy a revelar ahora se repite en todos ellos. Individuos que han logrado resultados extraordinarios. Este individuo, Charles The Bronx Oliveira, brasileño, nacido en una de las peores favelas de Brasil, lo hace más particular todavía esto. Él tenía un récord hasta 2017 de 10 peleas ganadas y 8 perdidas. Escucha bien lo que te digo, porque son detalles que son muy importantes para entender la naturaleza de la psicología humana y cómo puedes revertir un patrón, una tendencia, un comportamiento en tu vida con solo una decisión. Escucha bien. Charles Oliveira ingresa en 2010 a la UFC. Del 2010 al 2017 tenía 10 ganadas y 8 perdidas. Para cualquiera que conozca un poco de artes marciales de la UFC, saben que ese promedio es un promedio muy bajo. Más allá de que ya estar en la UFC te transforma en un deportista de alto rendimiento, pero 10 ganadas y 8 perdidas lo catalogaban los otros luchadores, los especialistas en artes marciales mixtas, como un peleador más o incluso menos. O sea, en el último escalón del rendimiento dentro de la UFC. Y además de eso, escucha esto porque es re interesante, además de eso lo habían etiquetado como un quitter. O sea, en inglés quitter es como alguien que se da por vencido, como un cagón. ¿Por qué lo habían catalogado así? Porque en todas las peleas se daba un patrón. Cuando el rival era un poco difícil, le metía una mano, lo tumbaba, lo dejaba medio que lo presionaba, lo ponían bajo presión, Charles Oliveira se rendía, se daba por vencido. De formas que no eran normales y habituales para la mayoría de los luchadores, que la mayoría está dispuesto a matar o morir. Bueno, Charles se daba por vencido. Entonces los otros luchadores de su categoría y los especialistas medio que le hacían bullying con eso, y antes de la pelea, que es todo un factor psicológico, le decían: vos ya te rendiste una vez, te rendiste 2 veces, te vas a volver a rendir de nuevo. Cuando yo te presione, te voy a hacer rendir. Y así lo tuvieron del 2010 hasta el 2017. En 2017 algo pasa en la vida de Charles Oliveira, que a partir de ese momento no vuelve a perder nunca más una pelea. Y tiene 11 peleas ganadas de forma consecutiva, y hace 1 año y medio conquistó el cinturón en una de las categorías más difíciles del planeta contra los individuos más terroríficos que te puedas imaginar. ¿Qué pasó en el año 2017? En la mente de Charles Oliveira, para pasar de ser un perdedor o alguien que se daba por vencido, como lo tenían catalogados otros de sus colegas, a un ganador extremo que no pierde bajo ninguna circunstancia, ni en las circunstancias más extremas. ¿Qué pasó en la mente de Charles Oliveira? ¿Querés saber lo que pasó? Escuchá, él mismo
da la respuesta de qué fue lo que pasó en su mente y la da. Esta entrevista es de este fin de semana, de este último sábado, antes de la pelea que ganó, antes de la pelea. Esto era lo que decía. Amigos de América Latina, y estamos con el campeón de la división de las 155 libras, Charles Oliveira. Con el saludo, Charles, y de una vez nos metemos en materia. ¿Qué se puede esperar de tu luta, de tu pelea? Sí, poder esperar uma guerra, mandar o tudo para frente buscando a vitória. Llegaste a UFC en 2010, pero en el 2017 comenzó este reinado, 10 ganadas seguidas en otra división. Pero ¿qué fue lo que cambió en tu vida, en tu mente, en tu carrera para llegar a ser el que sos hoy? Quero que quando minha filha nasceste, tudo mudasse na minha cabeça, porque queria ser alguém, queria dar algo melhor para ela e poderia ter que fazer peleas muito grandes para poder vencer, para fazer dinheiro e crescer, ajudar a família, sí. ¿Qué fue lo que pasó? Su hija pasó. Nació su hija. Él mismo te lo dice. En 2017 nació mi hija y eso cambió todo en mi mente. Ahora, ¿cuál es ese factor? ¿Qué representa esa hija? Hay algunos que sean padres lo van a poder identificar, otros no lo sé, porque tampoco es porque que tengas una hija o un hijo requiere que tengas ese nivel de determinación. No, no es así. Pero en este caso, en la vida de Charles Oliveira, representa un factor, que es el factor de que te quiero hablar ahora. A propósito, esto para todos los estudiantes de supremacía mental. Dentro del último curso de Hell Sellers Academy, Supremacía Mental, hay un módulo específico, el módulo 19, que se llama el factor X, con el cual los multimillonarios logran vencer la realidad, distorsionar la realidad. Bueno, este es uno de esos factores, así que presten mucha atención. ¿Qué factor representa? Un psicoanalista te lo podría decir mejor, un psicólogo lo va a entender mejor a esto. Esa hija en la vida de Charles Oliveira representa uno de los factores primordiales en la vida de cualquier individuo ultra exitoso, el factor urgencia. La hija de Charles Oliveira representa en su psicología una urgencia / supervivencia. A partir de ese momento ya no tenía las mismas razones para luchar que tenía antes, sino que tiene una nueva razón, y es la supervivencia de su hija, no solo su propia supervivencia, la supervivencia de alguien más. Y esa supervivencia trae a su psicología una urgencia. Y las urgencias, el factor psicológico de la urgencia y la supervivencia hace que tu cerebro o se dé por vencido o eleve al extremo su rendimiento para sobrevivir. Antes del 2017, frente a una situación, entre comillas, de vida o muerte, una situación de presión, una situación donde lo golpeaban, una situación donde lo ponían en estrés extremo, el cerebro de Charles Oliveira se rendía por una cuestión de supervivencia. No puedo seguir más, esto ya no lo soporto más, me rindo. Abro la puerta de escape del cerebro, se rinde. El mismo factor de supervivencia hacía que él se rinda. Cuando entras en pánico, cualquier persona, cuando está en una situación difícil, una situación de estrés, una situación de presión, una situación desconocida, donde lo que viene por delante es desconocido, ¿cuál es la principal forma natural del cerebro de rendirse, de reaccionar? Rendirse, huir, escapar, volar. Desde el 2017 hay un dicho en los homeópatas, lo utilizan mucho, homeópatas, que es lo similar cura lo similar. La forma en la cual puedes, entre comillas, curar esa necesidad que tiene el cerebro de huir, de abandonar, de correr, de volar en una situación de urgencia es con más urgencia. La forma de evitar que tu cerebro huya, corra, se dé por vencido, quiera volar en una situación de supervivencia es agregarle más supervivencia, más sentido de supervivencia. Y eso es lo que trajo
la hija de Charles Oliveira a su vida. Y a partir de ese momento, 2017, ¿él qué hizo? Tomó una decisión. Tan simple como eso. Una decisión. A partir de hoy en adelante no me rindo más. En ninguna batalla, en ninguna pelea, en nada. A partir de hoy no es que no quiera rendirme, no puedo rendirme. Tengo una necesidad, tengo una urgencia, tengo a alguien por quien luchar, alguien a quien no puedo defraudar. Y ese sentido de supervivencia es ultra superior al sentido de supervivencia que nace, que surge al momento de la dificultad. Entonces el cerebro, que hace una ponderación automática, inmediata, en milisegundos, es esto. Frente a la situación de supervivencia, ¿qué hago? ¿Abandono? No puedo abandonar. ¿Por qué? Porque tengo esta razón, esta urgencia, esta necesidad por la cual luchar. Y cuando tú no te rindes, cuando tú no abandonas, cuando tú no le das al cerebro la oportunidad de escapar, no abre esa puerta para abandonar, para huir, para volar, no tiene otra opción, el cerebro, que es un mecanismo de supervivencia, el más extraordinario que existe, no tiene otra opción más que luchar. Elevar al máximo su rendimiento, encender todos los circuitos neuropsicológicos posibles y acceder a recursos que nunca antes había accedido, porque siempre antes de acceder a esos recursos se daba por vencido, se iba, huía, no tenía esa posibilidad. Pero ahora, como tiene este factor de urgencia y supervivencia en su vida, y además tomó una decisión consciente, a partir de hoy da igual cuántas veces me peguen, tendré que quedarme inconsciente o morir arriba del octógono. Da igual. Ya tomé una decisión. No voy a huir más. No me voy a rendir. Y a partir del 2017, todas las peleas de Charles Oliveira tienen ese mismo patrón en común. Lo ponen en una situación de estrés extremo, de presión. E incluso, fíjate, si te gustan las artes marciales mixtas, aprovechá. En todas las peleas, una le pegan, cae al suelo y en ese momento es como que hace clic, es como un switch. Donde antes se rendía, ahora ese momento, esa presión extrema, hace un switch y se transforma. Es otro individuo. Eleva su rendimiento al máximo, o sea, despliega todos sus recursos y termina ganando las batallas, termina ganando las peleas. Ese mismo factor de supervivencia lo tienen incorporado a su psicología todos los individuos que consiguen resultados extremos. Todos. En todas las áreas. No hay ninguno que no lo tenga, porque es muy simple esto. Lo único que te separa de tus resultados extraordinarios es si abandonas. Lo único que divide a los perdedores de los ganadores es que unos abandonan y los otros siguen frente a las mismas dificultades. Yo esto en el módulo 19 cuento una experiencia, mi experiencia personal, que también está vinculada exactamente con Charles Oliveira, que fue, yo me independicé, salí de mi trabajo y hacía un negocio de un contenedor al año, más o menos. Tuve un año para hacer un contenedor, vender un contenedor. Nace mi hijo y ese año hice 30 contenedores. ¿Por qué? Porque se suma el factor urgencia, el factor necesidad, el factor supervivencia. Da igual cuántas horas tengas que trabajar, ni siquiera pensás en las horas que tenés que trabajar, ni en la llamada que tenés que hacer, ni en los esfuerzos, los sacrificios, da igual. Eso pasa a un segundo plano. En primer plano, ¿cuál está? La supervivencia. ¿De quién? De mi familia y de mi hijo. Pasé de un contenedor a 30 contenedores. Después pasé de 30 contenedores a 300 contenedores anuales, aplicando otro factor de urgencia, que es el que enseño en Supremacía Mental, cómo hacer para implantar factores de urgencia y de supervivencia de forma consciente en tu psicología para propulsarte, para desplegar tu máximo potencial, para acceder a nuevos recursos. Pero ese ya es otro factor. Pero lo que tú tienes que entender es que en algún punto de tu vida esto es variado. En el caso de Charles Oliveira, en mi caso, de otras personas, han sido el nacimiento de un hijo. Eso tiene una implicancia muy importante en la psicología humana, sobre todo de los hombres.
Pero vos vas a decir, entonces todas las personas que tienen hijos tenían que tener resultados extraordinarios. Claro, por eso no es con todos. Es en el caso específico de algunas personas. En mi caso fue así, en el caso de Charles Oliveira y en muchos otros. Para otros individuos, para otros profesionales de élite han sido otras situaciones. Lo echaron de un trabajo. Lo estafaron. El socio lo estafó, se quedó con todo, lo dejó en la calle. Era o salir a vender o morir de inanición. Eso introdujo el factor de supervivencia, el factor de urgencia, el factor de necesidad. Cuando tú te pones a ver los patrones, como te vuelvo a decir, que se repiten una y otra vez en estos individuos extraordinarios, vas a ver que en todos ellos en algún momento de su vida se incorpora este factor, y eso es lo que lo cambia todo, porque es lo que te hace tomar una decisión. La decisión más importante de todas, la decisión sine qua non, que es: da igual lo que pase, no me voy a rendir, no voy a abandonar, voy a seguir. Y eso es lo que determina a los perdedores, lo que diferencia a los perdedores de los ganadores, de los individuos que se conforman con lo poco que tienen, que pueden conseguir, con los individuos que consiguen todo aquello que se proponen y que está por fuera de sus sueños más extraordinarios. Es ese factor. ¿Por qué es un factor tan importante y tan determinante? Porque es el factor supervivencia, y el cerebro, te vuelvo a repetir, es un mecanismo de supervivencia. Si tú no agregas ese factor de supervivencia a tu psicología, cuando estás en pos de tus objetivos, siempre las circunstancias que tengan un poco de peligro te van a hacer huir, te van a hacer abandonar, te van a hacer dar por vencido, te van a hacer correr, te van a hacer volar, porque el cerebro está preparado para eso. Para que eso no ocurra, el factor de supervivencia que tú agregues a tu psicología conscientemente o inconscientemente, como pasa en el caso de Charles Oliveira, que fue un factor inconsciente el nacimiento de su hija, cuando tú agregas ese factor, es superior a los factores de supervivencia que te hacen abandonar. En este caso tienes un factor de supervivencia para seguir, para dar más, para desplegar tu máximo potencial, para acceder a todos los recursos. Y si no tienes los recursos, los creas. Y si no, lo inventas. Da igual. Siempre y cuando no te rindas, no te des por vencido y no dejes que tu cerebro abra la puerta para escapar. Ese es el factor clave y fundamental que tienes que crear en tu vida y en tu psicología si quieres avanzar por fuera de tu zona de confort. Si quieres profundizar en estos conocimientos, ahí tienes el curso Supremacía Mental dentro de Health Sellers Academy. Si no, invéntate un recurso de supervivencia. Yo explico varias formas específicas de cómo crear, si no tienes un recurso, cómo crear recursos de supervivencia dentro de tu psicología para que te propulsen. Da igual, pero tienes que tener ese factor por el cual luchar, por el cual avanzar. Porque si no, siempre el cerebro va a querer abrir la puerta para que huyas, para que te vayas y para que abandones. Y si quieres triunfar, la única decisión que tienes que tomar es una sola. Da igual pase lo que pase, voy a conseguir mi objetivo, no voy a abandonar. Soy Mariano, esto es Health Sellers Academy. El único maldito lugar donde sé que no quieres estar, lo sé. Pero donde vas a encontrar todo aquello que profundamente deseas.